Hablamos en nuestro anterior vídeo del rechazo del discurso pseudopedagógico a la cuantificación. Sin embargo, la evaluación es un área en la que paradójicamente el número sí importa. Lo analizamos en esta entrega de reflexiones críticas, desde donde observamos la argumentación del sistema educativo. Comenzamos. A medida que se acerca el primer periodo de exámenes LOMLOE, han aparecido por redes sociales documentos de evaluación como el siguiente. En este caso no solo es que la evaluación se cuantifique, sino que el grado de detalle llega a niveles esquizofrénicos. La evaluación se divide por bloques, los que están a la derecha de la imagen, que llevan asociado un porcentaje, y cada bloque se divide a su vez en competencias, las que están a la izquierda, cuyo peso en la parte final también se determina en porcentaje. ¿Cómo es posible que el sistema educativo afirme que avanza hacia una evaluación cualitativa y que después produzca rúbricas como esta en la que cada ítem refleja un porcentaje de evaluación inferior al 3%? Creemos que esta situación es el punto final de un proceso que vamos a intentar reconstruir a partir de una serie de niveles de corrección. Argumentaremos que mientras que el proceso es razonable, el resultado final no lo es, pero para entender esta conclusión hay que realizar un pequeño viaje. Empezamos. En un primer nivel, que llamaremos nivel 1, un profesor califica un examen, pongamos por caso de historia, de forma global, gestáltica si se quiere. El profesor lee el examen, medita, lo compara mentalmente con lo que le exigiría un examen de aprobado, notable, sobresaliente, etc. y pone una nota, por ejemplo, notable 7. Si le pidiéramos que explicara su nota, seguramente diría algo así como: es un alumno que ha estudiado, domina los conceptos básicos, establece algunas relaciones interesantes, pero podía ser más completo y no ha visto implicaciones más sutiles. Este sería el caso de la corrección clásica a la que nos sometieron a nosotros cuando éramos estudiantes. En un segundo estadio, nivel 2, el profesor, alarmado ante la posible subjetividad de la corrección, se da a sí mismo una serie de criterios que funcionan como salvaguarda para evitar el sesgo que él mismo pudiera tener. De este modo, la presencia de ciertos contenidos básicos, el orden en la redacción, la conexión con acontecimientos del presente o la reflexión personal serían los estándares que marcarían el acceso al aprobado, notable, etc. El razonamiento sería algo así como: Jonathan me ha estado reventando la clase todo el trimestre y con gusto lo suspendería, pero ha entendido los conceptos básicos, ha puesto un par de definiciones y el examen tiene coherencia. Independientemente de lo que piense, aprobado. En el nivel 3 se asigna un porcentaje de la nota a cada uno de estos criterios, que normalmente son de tipo general. Así, la claridad en la exposición puede recibir hasta un 20% de la nota, la relación entre los hechos y sus causas un 40%, la presencia de datos clave un 20% más y la visión personal un 20%. Que me perdonen los profesores de historia. Aparentemente, al pasar de niveles, ganamos explicitud y objetividad. Pero sigamos adelante. Si emparejamos objetivos con porcentajes, el paso natural es llegar al nivel 4, en el que cada objetivo se descompone en subobjetivos que llevarían aparejado cada uno su porcentaje. Por ejemplo, el 20% de la nota, que se llamaba claridad en la exposición, se subdivide en sigue el orden de los acontecimientos, 5%, incluye una introducción y una conclusión, 5%, define claramente los hechos, 5%, e incluye referencias al material de clase, 5%. La corrección comienza a complicarse porque ya tenemos 20 ítems para evaluar cada examen. Si llegamos al nivel 5, en el que cada subobjetivo se le asignan 4 niveles de corrección, por ejemplo, correcto, muy adecuado, poco adecuado e incorrecto, en este punto ya tenemos 80 casillas para corregir un examen, con lo que la corrección se convierte en un infierno por descomposición analítica. Y si una ley educativa además nos anima a llegar a este nivel de detalle, habremos alcanzado el infierno por decreto. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Dijimos en un vídeo anterior que todo profesor es un optimista, cree que la sociedad se puede mejorar por la educación, pero a la vez es también un autocrítico, cree que su tarea se puede mejorar. Así que procura darse a sí mismo criterios que eviten su subjetividad. Al tener unas marcas claras, evidentemente, evita el sesgo. Este proceso es positivo y se evita lo que nos decía mi profesor de historia cuando mis compañeros le preguntaban por qué los había suspendido. Porque no has profundizado. Fin de la revisión de exámenes. En este sentido, introducir porcentajes puede ayudar a ordenar la corrección, por ejemplo, determinando que un trabajo puede suponer un tercio de la nota global o una exposición oral un 10%. El error, en mi opinión, radica en creer que la introducción de un porcentaje mejora la objetividad,
porque decir que tu exposición de los hechos alcanza un 18% sobre un máximo de un 25%, en lugar de tu exposición de los hechos es de notable, no cambia la medida de la escala de los datos. Recordemos que el número que empleamos no funciona como número, es decir, detrás de ese 18% no existe una escala de aprendizaje independiente en la que la diferencia entre un 1% y un 2% sea una unidad de aprendizaje, como se ocurre, por ejemplo, con las distancias. Por eso, al introducir estos porcentajes, la medida de escala no es más precisa cuantitativamente, como explicamos en un vídeo anterior. Resaltemos además la incoherencia que supone incluir lo cuantitativo en una evaluación que se supone cualitativa. Si la base de estos porcentajes es, entre comillas, producir una evaluación más objetiva, se está reconociendo que la evaluación cualitativa es subjetiva, con lo que el discurso pseudopedagógico se enfrenta a una doble contradicción. O evaluación cualitativa con porcentajes objetiva pero incoherente, o evaluación cualitativa pura, coherente pero subjetiva. Con todo esto hemos convertido la corrección, un proceso antes sencillo, aunque costoso, en un trabajo enormemente complicado y mucho más costoso en términos de tiempo. Como reflejaba un gráfico que encontré en un tuit del usuario Profehander, y en lugar de dejar que cada profesor aborde este proceso con las herramientas más adecuadas a sus circunstancias y preferencias, hay una tendencia a uniformizar todas las evaluaciones en esta dirección. Otro punto en el que cargamos el sistema educativo con procesos cuyos beneficios son cuanto menos dudosos. Creo sinceramente que estamos ante una confusión. Por un lado, la corrección es un proceso profunda e inherentemente subjetivo, tan subjetivo como cuando un padre le dice a su hijo cómo ha de hacer la cama, tan subjetivo como cuando un monitor corrige una postura en una clase de yoga, tan subjetivo como cuando un chef con estrella Michelin le dice a un concursante que su bechamel está demasiado espesa. Corregir implica evaluar un producto o una actividad por el tamiz de un experto, y dicho experto opina desde su experiencia. Añadir porcentajes a este proceso no la convierte en objetiva. Ahora bien, del mismo modo que toda corrección es subjetiva, también es cierto que debería ser objetivable, es decir, que el corrector debería poder reconstruir el proceso mental que le ha llevado a una determinada calificación. En caso contrario, se caería en la arbitrariedad, porque una cosa es no usar una escala numérica y otra muy distinta es no dar argumentos. Y esos argumentos deberían ofrecer un informe de lo que le falta al estudiante y una guía sobre cómo mejorar su trabajo en el futuro. En el fondo, esto es lo que todo profesor con un mínimo de oficio hace cotidianamente. No sé en qué momento aceptamos reconocer la capacidad de monitores, coach, peluqueros o modistos para decir que es más correcto y no reconocemos la experiencia del profesor para lo mismo, con la diferencia esencial en este caso de que en el caso del profesor, corregir es la esencia de su trabajo. ¿Es este proceso subjetivo? Claro. ¿Tiene sentido? Creo firmemente que sí. Y no es porque seamos sabios, pero admitámoslo, si somos profesores es porque podemos enseñar a nuestros alumnos, en nuestra área de conocimiento y en parte por nuestra experiencia de la vida, qué puede estar bien y qué suele estar mal. Y si somos incapaces de realizar esta tarea, más nos valdría dedicarnos a otro trabajo. Muchas gracias.